Muy buenos días, muchas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos en este domingo. Si está usted desayunando, buen provecho y le invito a que nos acompañe con toda la familia. De verdad es un tema que involucra a todos y es bien importante. Hoy vamos a hablar de los primeros auxilios. ¿De qué manera podemos todos participar de esta información en el momento de que se presente un accidente, una emergencia? ¿Qué tenemos que hacer y cómo tenemos que involucrar cada uno de los que estamos presentes, incluso los niños? Eso es algo que me llamó mucho la atención y que lo vamos a ver a lo largo del programa. Quédense con nosotros, esperamos todos sus comentarios y sus llamadas. Aproveche para hacer preguntas a nuestros especialistas que en un momentito les voy a presentar. Con esto comenzamos. La Cruz Roja Mexicana puntualiza: los primeros auxilios son medidas terapéuticas urgentes que se aplican a las víctimas de accidentes o enfermedades repentinas hasta disponer de tratamiento especializado con el propósito de aliviar el dolor y la ansiedad del herido o enfermo y evitar el agravamiento de su estado. Los primeros auxilios se pueden aplicar en muchas circunstancias, como desmayos, fracturas, mordeduras o picaduras de insectos, accidentes de tránsito, quemaduras por el sol, etc. Las acciones a seguir en cada caso son diferentes, pero es muy importante adquirir capacitación. Por otro lado, hay que enfatizar que la preparación debe empezar desde antes de que ocurra el accidente, ya que es una realidad que cuando se está capacitado es más fácil actuar y se puede orientar a quienes nos rodean. Ahí está esta primera información, va a estar bien interesante y para ello hemos invitado al doctor Edgar Díaz Soto, médico cirujano con subespecialidad en medicina de reanimación y especialista en medicina de emergencia. Tiene una maestría en administración en servicios de salud y director general del Instituto de Reanimación. Muchas gracias por la invitación, Bienvenido, un gusto estar aquí con Edgar. ustedes. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña Mario Tonatiu Mendoza Carrasco, especialista en medicina familiar, adscrito al Servicio de Urgencias del Hospital General Joco de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también Felipe de Jesús Sánchez Palacios, él es paramédico, coordinador de los cursos de la Asociación Americana del Corazón, FES-Iztacala, y es director general del Instituto de Capacitación en Emergencias Médicas Prehospitalarias, ICEMP, y coordinador de los cursos PHTLS y NAEMT, que me decías que significan. Asociación Norteamericana de Técnicos en Urgencias Médicas. Son estos cursos. Así es. Ok, pues muchísimas gracias, Felipe, también por estar con nosotros. Ya también ahí traes mucho material que vamos a ir platicando a lo largo del programa. Así es, así que hay que decirle a la gente que si está desayunando, que todavía no se atragante porque todavía no sabe qué hacer. Exactamente, que pongan mucha atención. Así es. Miren, hay cosas que sí efectivamente suceden sin, como decimos, de repente. Hay muchas cosas, la mayoría, ya nos lo han dicho aquí especialistas, que se pueden prevenir. Es importante puntualizar esto y acentuarlo, y sobre todo en periodos como estadísticamente se ha dicho, de las vacaciones o en los momentos en los que estamos distraídos, en ociosidad, que salimos de la rutina. Ahí es donde se presentan, según los datos que a mí me han dado y que nos han dado en otros programas, la mayor cantidad de accidentes. ¿Esto es cierto? ¿Coinciden con este dato en las vacaciones? Estamos de acuerdo y digo, aquí debemos plantear algo. Ocurre en la casa. Y en la casa no hay médicos, digo, a menos que tu papá, tu mamá sea médico o algún familiar. O tu hermana, ¿verdad? O tu hermana, por ejemplo. Les mando saludos. Exacto. Entonces, cuando sucede esto en casa, debemos estar prevenidos, debemos contar con un botiquín, debemos saber qué hacer y también qué no hacer. ¿Sí? Conservar la calma, saber que, por ejemplo, ahorita los niños no deben acercarse a la estufa, no deben contar con objetos con los que puedan cortarse, alejarlos de las ventanas. Es decir, el primer eslabón de los primeros auxilios es la prevención. ¿Sí? Y dentro de lo que es la prevención, la capacitación que debemos tener en casa. Hacer una casa segura, básicamente. Ahorita que decías lo de las ventanas, yo hace poquito mis suegros se mudaron de casa a un departamento, fui y compré unos seguritos que me costaron 100 pesos. Mi suegra como que decía, ¿pero por qué? Es que de verdad ya está lejos ya del movimiento de los niños chiquitos, y yo pienso en un entorno seguro, de estas cositas que venden para las esquinas, en fin, muchas cosas. Las esquinas, los contactos. Exacto, el tema de la electrocutarse. Vamos a ir desglosando cada una si les parece bien, pero primero me gustaría que viéramos un panorama de lo que sucede en México. A los mexicanos nos importan, nos interesan estos temas de prevención, de los primeros auxilios. ¿Cómo estamos en comparación con otros países?
Fíjate que sí nos interesa, pero tristemente como el refrán, tapando el pozo ya con el niño ahogado, ¿no? Lamentablemente la capacitación la buscamos ya que alguien se accidentó, ya que alguien tuvo un infarto, ya que alguien... Y entonces, ¿sí? Cosa que en otros países la cultura de la prevención con capacitación ya se da en forma natural, incluyendo lo que son cursos para la familia, ¿no? Exacto, y esto entre más temprano, empecemos, es mucho mejor. Es decir, a los niños, si les acercamos la capacitación y junto con los adultos vemos la parte de la prevención, porque cuando un niño está jugando no está pensando en la seguridad. Entonces, con los niños siempre hay que ver 3 aspectos muy importantes. Uno de ellos es enseñarles sobre seguridad, obviamente, pero hay que prevenirlo. Hay que prevenir con todos los puntos que está comentando el maestro Edgar. Es bien importante que siempre nosotros los adultos estemos viendo el entorno donde están jugando o donde están socializando. Y la otra cuestión, aparte de eso, evitar el peligro. El punto que usted comenta es muy importante. Muchas veces uno no sabe que vive en un segundo piso, ¿verdad? Y hay una ventanota, pues el niño se va a asomar si es que está abierta o pone algo y se puede caer, o las escaleras simplemente, ¿no? O las medidas de prevención, incluso hablando de sismos o de contraincendio. Todo eso creo que vale la pena mencionar. Por supuesto, por eso les decía yo que involucra a toda la familia. Yo quisiera agregar a todo eso el hecho de que, pues, además de los niños, en gran parte quienes están con ellos son, pues, personas adultas mayores, ¿no? Muchas veces los padres, por la necesidad del trabajo, tienen que salir y ausentarse, y entonces quien se queda a cargo es el abuelo o la abuelita, ¿no? Finalmente, ellos también son parte fundamental de estar expuestos a esos riesgos de accidentes, y hay que saber, ¿no? qué hacer. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a ver qué nos dijo la gente cuando le preguntamos si saben maniobras de primeros auxilios. Sería la respiración vía boca a boca, el ritmo cardíaco, checar el pulso y pues nada más. Si se les llegara a ir a la garganta una moneda o algo así, pues apretarles el pecho, ¿no? Para que salga. De primeros auxilios sí no conozco. Si se están desangrando, pues ponerles un torniquete. Desde poner un vendaje, torniquete, sí, creo que sí, solamente esos. Yo lo único que sé es que tienes que hacer presión en el pecho y darle respiración tapando la nariz y tratando de darle oxígeno por la boca. El CPR, que es reanimación cardíaca. Y pues bueno, ese también lo aplicamos bastante para reanimación y también para dar respiración de boca a boca. Una de las principales emergencias y que desgraciadamente causan la muerte de los pacientes es el atragantamiento. Entonces les vamos a indicar justamente los pasos a seguir en una situación de emergencia de este tipo. Encontramos a una persona que está consciente y que comienza a toser porque tiene un objeto extraño. El profesional o la persona de primeros auxilios, ¿qué debe de hacer? Debe de llegar, acercarse y presentarse. Pedirle la autorización para poderlo ayudar. Entonces se da cuenta que es una obstrucción parcial, entonces nada más lo incita a que siga tosiendo. Llega un momento en el que la obstrucción se vuelve una obstrucción total. La persona se lleva las manos al cuello normalmente, entonces la persona que la está asistiendo le va a decir que se va a colocar detrás de ella. Se coloca detrás de ella, abre un poco los pies, lateralmente lo hace, a modo de que tenga el soporte de su cuerpo. Coloca los brazos, ubicando la cicatriz umbilical, el ombligo, y justamente por arriba empuña la mano. Con la otra mano abraza y da compresiones abdominales diagonales ascendentes. Son compresiones únicas e independientes unas de otras, esperando arrojar este objeto. La mayor parte de veces con esta simple maniobra, que es de desobstrucción de vía aérea, el objeto se arroja. Si esto no ocurre, ¿qué va a pasar con esta persona? No va a poder respirar y se va a desmayar, quedará inconsciente. Hay un soporte que teníamos desde un principio, la llevamos de una forma segura a una superficie plana y firme. Cuidamos muy bien la cabeza del paciente y iniciamos lo que es la RCP. Ubicamos la mano en el centro del tórax
y justo en el centro de tórax vamos a dar 30 compresiones. 30 compresiones daremos a un ritmo de 100 por minuto. Después de las 30 compresiones se revisa la cavidad oral de la persona, en este caso buscando algún objeto. Si se encuentra el objeto y si se alcanza, se va a hacer un barrido. Se hace un barrido en la cavidad oral, se saca el objeto de distal a proximal, observamos que la persona respire. Si esta persona está respirando, llamamos al servicio médico de emergencias y la colocamos en una posición de recuperación. La cargamos hacia nosotros para que esté en una posición de recuperación mientras el servicio de emergencias llega y da una atención profesional, y de este modo pudimos salvar una vida por atragantamiento. Muy interesante. Mientras escuchábamos y veíamos esta información, me empecé a acordar de todas las emergencias en las que me he visto involucrada y pensando, si he sabido actuar bien, debí haber tenido más información. Por supuesto que la información hace la diferencia, sobre todo en la tranquilidad que uno puede tener para actuar mejor y no perder la cabeza y la compostura. Quisieran agregar algo a esto. A mí se me ocurre preguntarles, ¿por qué sucede un atragantamiento? ¿Hay alimentos que pueden favorecer más esto? ¿De qué manera lo podemos prevenir? Y también, si en los niños estas maniobras son las mismas. Si quieren, vámonos. Sí, de hecho, en los niños es una de las causas principales de muerte, desafortunadamente, la obstrucción de las vías respiratorias. Esta situación, desafortunadamente, se presenta en muchas de las veces y no hay una persona entrenada y capacitada en esto. Desafortunadamente, la persona puede morir. Basta con 40 segundos para que la persona pueda perder el conocimiento y caer al piso. Tenemos que actuar de manera rápida. No hay que olvidar que hay que activar los servicios médicos de emergencia, que ya lo hemos mencionado en este programa con anterioridad, como es el 911 o el 911. Es lo primero que tenemos que hacer. Después de eso, ayudar. Efectivamente, la técnica que menciona ahí Armando es muy buena. En el caso del adulto, así tiene que ser. En el caso de un niño, aquí tenemos a un pequeñín, donde voy a demostrar rápidamente y le vamos a obstruir la vía respiratoria con este cuerpo extraño. Que podría ser una uva, porque me gusta mencionar, porque son cosas muy fáciles de que los niños se encuentren en casa y que hay que prevenir, guardarlas donde deben de estar, las uvas partirlas. Exacto, supervisarlos. Y ojo, muy importante, si usted no está viendo en casa, ponga mucha atención en esto. Lo que tenemos que hacer es colocarnos igual atrás del cuerpo del niño. Es muy importante localizar la cicatriz umbilical. Al momento de que uno localiza la cicatriz umbilical, mete un dedo como punto de referencia. Después de esto pone el puño cerrado de una mano y enseguida la otra. Y lo único que tiene que hacer son movimientos anteroascendentes, sin tocar las costillas preferentemente, y hacer movimientos hacia adentro y hacia arriba. Observe, ¿sale? De esta manera, las veces que sean necesarias, el cuerpo extraño va a salir expulsado. Y efectivamente, como vimos en la cápsula, en caso de que no arroje el cuerpo extraño, lo posicionamos en el piso y lo que tenemos que dar es compresión en el tórax. En el niño puede ser con una o con dos manos. Es opcional. Lo importante es comprimir 1/3 del tórax en el niño. Y comprimimos a un ritmo efectivamente de 100 a 120 compresiones por minuto. En el caso de atragantamiento tendríamos que comprimir 30 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 29 y 30. Y revisar la boca. Solamente si se ve el cuerpo extraño, haremos barrido bucal con el dedo meñique probablemente. Si no se ve el cuerpo extraño, podemos seguir intentando, dando compresiones y revisando la boca. Eso es lo que tendríamos que hacer en el caso de un niño de 1 a 8 años aproximadamente. Ahora, en el caso de un bebé, ¿cómo nos podemos dar cuenta que se está ahogando? ¿Cuáles son los principales signos? Porque un bebito no nos va a decir, tal vez no va a decir, no nos va a señalizar. ¿Qué veríamos en un bebé? Por ejemplo, por favor. Pues principalmente en un bebé, como bien lo dice, hay que ver los músculos respiratorios y lo que viene siendo las narinas, ¿no? En este caso, el niño, si no empieza a insuflar el tórax y el abdomen a su vez, pues podríamos sospechar que puede estar teniendo una obstrucción de la vía aérea. Y fíjate, en este caso, y hay que ser muy claros, tose, llora o respira, es una obstrucción parcial. Si no tose, no llora, no respira, las maniobras como las está haciendo Felipe, es decir, compresiones en el tórax, alternando. Con ¿Y podría estar incluso teniendo una coloración distinta? Se podría poner morado.
Sería azulado, morado, cianosis, le llamamos nosotros, término médico, pero principalmente es como se demuestra aquí en el ejemplo que el compañero hace. 1, 2, 3, 4, 5. Lo importante es que hay que volteo. verificar, en este caso, que haya una zona segura, ¿no? Muchas veces 2, 3, llega mucha 4, gente a 5. tratar de ayudar y a veces evitamos que favorezca la atención rápida. Sí, o si hay muchas personas, uno puede correr a hacer la llamada, el que más sepa o esté capacitado, tomar al bebé y ayudarlo. Hay que tomar, perdóneme, en consideración, de hecho aquí lo comentamos cuando hablamos del 911, que puede bajar esa aplicación igual que el C5, para que de esta manera, una vez que uno se registra, activa uno el código de emergencia, lo pone en altavoz y inmediatamente un operador del 911 va a escuchar que usted está dando maniobras de reanimación o alguna intervención en primeros auxilios. Ya no va a preguntar tanto dato, como ya está registrado, la van a localizar y va a ser más fácil que llegue la ambulancia al sitio de emergencia. Qué importante eso que nos dices. ¿En este momento puedo registrarme? Sí, ¿Puedo claro, ir? claro, Pues claro. importantísimo, hágalo en este momento. Así es. Llame para que se queden sus datos y no espere a que tenga que suceder una emergencia como esta primera que estamos viendo. Hay otros casos, vamos a ver más adelante qué sucede con las fracturas, con las lesiones, si tenemos que mover o no mover a las personas cuando se lastimaron, prevenir las quemaduras, cómo atenderlas. De todo esto nos vamos a quedar hablando, regresamos. Oye, mi nombre es Zoe. ¿Qué te pasó? Se me cayó algo, pero no sé qué fue. Ok, ¿cómo te llamas? Mónica. Ok, Mónica. Lalo, el botiquín, por favor. Ok, bueno, tranquila, ¿sale? Ahorita te vamos a ayudar. Tenemos un botiquín aquí. Pero estoy sangrando Sí, muchísimo. no te preocupes, tú tranquila, ¿sale? Me está doliendo muy feo. Sí, no. Cuando apliquemos los primeros auxilios y observemos que una víctima tiene una hemorragia, es decir, hay sangre presente, lo que debemos de hacer es inmediatamente detener ese sangrado. Cada gota de sangre cuenta en el paciente, debemos de evitar que pierda sangre. Hay dos tipos de hemorragias, internas y externas. Las más comunes son las que podemos ver, que son las hemorragias externas. Este tipo de hemorragias se pueden cohibir de diferentes maneras dependiendo en dónde se encuentre el sangrado. En este caso, una hemorragia en cualquier parte del cuerpo se puede cohibir haciendo presión directa. Hacer presión directa significa apretar el lugar donde está la hemorragia con un apósito, con vendas, con gasas y presionar fuerte hasta que la hemorragia se detenga. Hacer presión incluye muchas veces ocupar las manos del rescatista o del mismo lesionado, para que en este caso, como estamos observando, queden las manos libres porque tal vez existan más lesionados o haya más heridas que tratar en esta paciente. Se coloca un vendaje compresivo para que quede el vendaje ya colocado. Tranquila, ¿sale? Ya no está saliendo tanta sangre, con esto se te va a parar, ¿vale? Este vendaje se denomina vendaje compresivo y es molesto para el paciente, pero el objetivo principal es detener el sangrado, detener la hemorragia. No importa si al paciente le está molestando un poquito, eso quiere decir que el vendaje está bien colocado. Ahí está entonces ahora el tema de las hemorragias. ¿Qué tan importante, decía, ya se escuchaba en la cápsula, cada gota de sangre cuenta? ¿Qué tan importante es actuar a tiempo? ¿Y cuánto tiempo nos puede tomar detener una hemorragia? ¿O corremos directo al hospital? ¿Qué? Mira, todo va a depender, cada situación es distinta, pero regresando a lo que son, por ejemplo, los accidentes en casa, si ves que un adulto, un niño se cortó, el sangrado es así, como si estuviera con latido, Chorro. Así es un charrito, es un sangrado arterial, entonces definitivamente vas a tener que acudir al hospital. Sin embargo, de inicio, la primera acción, conservar la calma, que la escena sea segura, presión directa, o sea, y la presión directa puede ser, digo, si tienes gasas, idealmente, si no, un apósito, incluso un trapo, o sea, lo que tengas al alcance,
presión me acuerdo directa. que mi hija se cayó en la alberca y se abrió la barba, bastante grande la herida. Pues lo primero que había ahí era una toalla, ni modo, quedó ahí toda sangrada, pero con eso logramos detenerle el sangrado. Y ya de ahí bueno, acudir de al ahí, servicio de exactamente. emergencias. Y pensaba yo también mientras veía que tomaron ahí unas gasas, llegó la persona, pues parecía muy profesional el botiquín, pero en casa, ¿qué debemos de tener en nuestro botiquín? Traes ahí una Claro, fíjate que muestra. este botiquín es un botiquín casero, tal cual. Entonces, lo que vimos, guantes, por ejemplo, vienen aquí, lo que son las vendas, compresas de esas que se hacen frías o calientes para golpes, nuestras, para hacer una limpieza, también para heridas pequeñas. Que son unas toallas con algún tipo Con algún tipo de antiséptico, nada más, de este tipo de banditas que se utilizan para cubrir heridas pequeñas. Y en este caso, gasitas de distintos tamaños, y vemos incluso una pincita. Estos ya los conseguimos, de verdad, en cualquier tienda departamental, pero sí debemos tenerlo a la mano, debemos saber dónde está, debemos estar revisando qué tipo de recursos tenemos. Digo, algunos recursos caducan, por ejemplo, si tenemos incluso las mismas banditas, las los soluciones propios medicamentos también. Así es. Y explicarle a los niños también o a todos los de la familia en dónde se encuentra este botiquín. Ahora, ¿qué sucede si no tratamos a tiempo, retomando el tema de las hemorragias? ¿Qué complicaciones de salud podría haber? Pues va a depender, ¿no?, del caso de herida, del accidente que pueda tener la persona lesionada. Si es una herida, obviamente, como lo decía el doctor Díaz, en un vaso sanguíneo importante como arterial, o bien puede ser en alguna otra parte del cuerpo, ¿no?, importante, la cual pueda tener un sangrado abundante. Es importante comprimir con lo que tengamos a la mano, preferentemente gasas, vendas, algún apósito, o bien una toalla que sea limpia, y poder activar el sistema de emergencias y a su vez solicitar el apoyo de alguien más para poder trasladar a esa persona inmediatamente al hospital más cercano que tenga los recursos y el área de urgencias. ¿Se me explicó? Claro que sí. Y pensaba yo en las distintas partes del cuerpo, hay algunas a las que les llamamos más sangronas, de verdad sangran más y son muy escandalosas. ¿Cuáles serían estos lugares? Porque de pronto puedes pensar que se te va a salir toda la sangre del cuerpo por el dedo, los labios. O la otra, lo que vimos, por ejemplo, ahorita en la escena, la cabeza es súper sangrona. Sí, escandalosísima. Escandalosa. Incluso sí tenemos pequeños vasitos que pueden sangrar y que con la pura compresión se cede. Pero eso sí, por favor, tenemos que colocar el apósito, la toalla y dejar ahí compresión directa por lo menos durante 1 minuto para favorecer que se formen coágulos y no estar haciendo esto y retirando, poniendo y retirando. Ya pusiste una gasa, una venda, un trapo, lo que sea, lo dejas ahí, sigue sangrando o se llena el apósito de sangre, colocas otro sobre ese y vuelves a hacer presión. Pero tenemos que evitar estar poniendo y quitando, porque eso puede incluso quitar el coagulito que ya está deteniendo el sangrado. Muy bien. Así es. Sí, en ese tipo de lesiones es bien importante hacer presión directa sobre la herida. Habrá otras lesiones más agresivas, desafortunadamente, como es el caso de amputaciones o lesiones muy sangrantes. Por ejemplo, una herida donde, por ejemplo, el hueso se fractura. Una fractura expuesta. Una fractura expuesta. Y entonces resulta que se rompen los vasos sanguíneos y hay un sangrado muy fuerte. Ahí tendremos que hacer el uso y la aplicación de un torniquete. ¿De acuerdo? Lo importante para eso, como dice mis compañeros, es detener el sangrado. Esto lo puede hacer con apósitos o gasas o incluso con toallas sanitarias. Lo que debemos de hacer en un caso como esto, por ejemplo, la aplicación de un torniquete inmediato, es simplemente colocar el número de apósitos que nos permitan detener el sangrado, ¿verdad? Y después de esto lo que vamos a hacer es que, como dicen, pedir ayuda, que otra gente me ayuda, o si el paciente está en condiciones, que lo haga. Aquí con unas tijeras podemos cortar, quitar todo lo que nos obstruye. Lo vamos a cortar de una vez, ¿no? Producción, unas tijeras para el traje del doctor. Ahorita, aquí traigo unas, si quieren. No, no es cierto, mi hermano. Lo que por vamos eso a hacer también es importante en el botiquín, claro. unas tijeritas, unas pinzas. Claro. Lo que vamos a hacer, mire, es correr un poco de venda. Vamos a dar una vuelta aquí rápidamente. Vamos a darle y seguir la propia dirección que nos lleva a la venda con la intención de generar un muñón
Y ahí en donde está la presión. ahí está la presión. Ahora fíjese lo que vamos a hacer. Vamos a suponer que ya vendamos muchísimo aquí. Le damos vuelta. Vea dónde quedó nuestra corbatita. Vamos a darle vuelta aquí. 1, 2. Vea, meto aquí mi dedo. 1. Le doy otra vuelta. 2. Y lo que voy a hacer, esto que me quedó aquí, lo vamos a meter. Ahora fíjese lo que vamos a hacerle. Sellarle. Aquí está nuestra llave, mire cómo va quedando. Vamos a quedarnos con esto porque tenemos que hacer una pausa. Regresando ya le mostramos cómo terminó y cómo quedó este torniquete. Regresamos. Dimos vuelta. Las lesiones que podemos tener en los huesos o en las articulaciones principalmente son las fracturas y luxaciones. Las fracturas tenemos de dos tipos, hay cerradas y abiertas o simples y expuestas. Cuando se ve el hueso es una fractura abierta o expuesta. Cuando no se ve el hueso es una fractura cerrada. Debemos recordar que las fracturas son heridas que son muy llamativas, son lesiones que a la gente le preocupan mucho. Pero antes de inmovilizar una fractura debemos de detener la hemorragia. Como en este caso, esta paciente que tenía una hemorragia, ya se le colocó un torniquete. A continuación vamos a darle atención a la fractura expuesta. Para darle tratamiento debemos de colocar un entablillado o una férula. En este caso esta es una improvisada. El mejor material que podemos utilizar para un entablillado es el cartón porque se puede amoldar a cualquier articulación, a cualquier parte del cuerpo. En este caso debemos recordar siempre colocar este entablillado que abarque las dos articulaciones más próximas al sitio de la lesión, no únicamente sobre el sitio de la fractura. Es decir, aquí la paciente tiene una fractura en el antebrazo, debemos inmovilizar desde la muñeca hasta el codo. Si fuera una lesión en el codo, tendría que abarcar desde la muñeca hasta el hombro. Si fuera en la rodilla, tendría que abarcar desde la cadera hasta el tobillo. Ahí está ese torniquete que decías que es más comercial o profesional. Exacto. Esta versión que hiciste y que tiene el doctor es más casera. Pero es más casera. Miren, hasta tiene su llave, su llavecita. Hecho, Pues ni tan casera, yo tengo que aprender a hacer esto. Claro. Y no le lastima ni aprieta. Eso es muy importante y es precisamente lo que hay que enseñar en los cursos de primeros auxilios. Dos cosas que deben manejar la gente: hipoxia e hipovolemia. Es decir, la falta de una buena oxigenación como una falla circulatoria. Y esta puede ser, como lo acabamos de ver, por obstrucción de la vía respiratoria, atragantamiento, infarto, paro cardíaco, o como puede ser una fuerte hemorragia, que si no se detiene a tiempo, el paciente se va a poner más grave de lo que pudiésemos haberlo encontrado si hubiera un primer respondiente que hubiera aplicado los primeros auxilios. Bien, ahora retomemos la parte, bueno, ya dejamos hemorragias, vamos ahora a las fracturas y a lo que sucede con las lesiones de los huesos y con las articulaciones. Muchas veces he escuchado, y de verdad son muchas, por lo menos ya van 5 amigas, que sus hijos tienen una fractura, pero en el momento como que él parecía que no tenían nada, el niño no se quejó, y ya al día siguiente, o de estarse quejando mucho tiempo, acabaron con un yeso y con todo el proceso. ¿Qué sucede ahí? Fíjate que el cuerpo es maravilloso y muchas veces cuando una persona se acaba de accidentar, tiene una lesión, en nuestro país decimos que la herida está caliente, ¿no? O sea, ya que se enfría es cuando le empieza a doler. En realidad el cuerpo genera una serie de sustancias que efectivamente hacen que le duela menos a la persona y pudiera disimular el tipo de lesión que tiene. Habitualmente una fractura va a desarrollar incapacidad para el movimiento, aumento de volumen y dolor, por supuesto. En el caso de las luxaciones es evidente la deformidad. Dependiendo del grado de fractura, podemos tener fracturas pequeñas, que son fisuras, hasta fracturas tan grandes como fracturas expuestas, ¿sí? Que aquellas que rompen la piel y que son aparatosas, ¿no? Pero entonces, en este tipo de pacientes, ante cualquier sospecha, de verdad,
el mecanismo de lesión te va a poder dar orientación en ese sentido y vale la pena acudir al hospital para que le tomen la radiografía. ¿Sí? ¿Y qué diferencia hay entre un esguince, una luxación, una fractura ya, bueno, es tal cual ya del hueso, pero los otros términos? Como tal, pues parte, ¿no? De un esguince, puede ser la afección de un tendón, un ligamento, de una articulación propiamente. En el caso de una luxación hace alusión a que el hueso sale de la cavidad de la articulación y entonces ya tiene una limitación para su movilidad. Y pues en la fractura propiamente hay una pérdida de la solución de continuidad del hueso. Entonces eso ya genera más dolor. Aquí lo importante sería tal vez transmitirle aquí al auditorio es cuando vean deformidad, dolor, aumento de volumen, que crepita en algunos casos, no siempre, pero se palpa y crepita, y obviamente que hay limitación funcional para el movimiento, pues es un indicativo sugestivo de que está fracturada esa región anatómica del hueso y que hay que llevarlo, hay que inmovilizarlo, ¿verdad? Activar nuevamente el sistema de ayuda, de emergencia y poderlo trasladar lo antes posible hacia el hospital donde se pueda dar la atención médica. Dijiste inmovilizarlo, entonces Inmovilizarlo. Supongamos que es un niño, se está quejando mucho, el brazo le duele muchísimo. ¿Qué hacemos los papás, los adultos que estemos ahí? Porque luego empezamos a ver, mijito, y a lo mejor ya le movimos y ¿qué es lo más adecuado? Regla precisamente de los primeros auxilios es no provoques dolor ni más lesión de la que ya hay. Entonces, en este caso no se trata de estar combativo con el paciente. En el caso particular de los niños, lo único que vamos a hacer es fijarlo o disminuir el movimiento, como dice el maestro Edgar. ¿Para qué? Para que esto no genere dolor. Como bien lo veíamos en la cápsula, pueden ser con medios de fortuna, como puede ser cartón y vendaje. Punto. Si tenemos, por ejemplo, después de haber tomado un curso de primeros auxilios, tenemos algunas otras herramientas que nos pueden ayudar a enferular de otra forma, pues qué bueno. La intención es precisamente reducir el movimiento y de esta manera llevarlo lo más rápido posible a un hospital. Si la consideración donde cayó el menor o el adulto rebasa 3 veces su estatura, no hay que perder de vista que es un paciente que probablemente tenga mayor lesiones, en este caso como puede ser la espalda o la columna. Procuren no moverlo, que no se mueva el paciente, fijarle la cabeza, atender prioridades como son los sangrados y finalmente las fracturas y activar el 911. ¿Cuáles son las fracturas más frecuentes que ustedes atienden? Por ejemplo, en el caso de niños, lo que son la muñeca, radiocúbito, también en el caso del adulto mayor, radiocúbito, es decir, la persona que se cae así de frente, codo, hombro, clavícula, los tobillos también se fracturan. Los que son fútbol, deportistas de fin de semana, también. ahorita que es domingo, mucho cuidado, por favor, con esto. Vacaciones. O sea, las vacaciones. Lo que comentabas hace ratito, el esguince, la distensión, lo que llamamos torcedura, ¿no? La luxación es cuando se pierde la continuidad de la articulación o este tipo de fracturas. Mientras más móvil es un hueso o una articulación, es más susceptible de que se dañe, ¿sí? Por ejemplo, en accidentes automovilísticos, el cuello y cosas por el estilo, ¿no? Pero sí, en casa, lo que son muñecas, codo, como una respuesta hombro, a las caídas. y los tobillos. Oigan, y la cabeza, no me lo van a creer, mi sobrina se cayó de la carriola y se fracturó el cráneo. De un añito. Que comentábamos, ¿no? Entonces, en el momento, pues como que uno subestima el golpe y después, bueno, afortunadamente tiene una mamá pediatra que supo que algo andaba mal y la solución fue el tiempo, esperar. Vamos a una pausa y regresamos. La inmovilización es parte fundamental en el tratamiento de un paciente lesionado, ya que de lo contrario, al exceder los movimientos se pueden ocasionar mayores lesiones, sobre todo en el cuello. No inmovilizar a un paciente puede provocar mayores lesiones. La cuadriplegia quiere decir que una lesión se agrave y que el paciente no mueva ninguna extremidad. O puede existir la paraplegia, en donde el paciente agrava más su lesión y no puede mover sus 2 extremidades inferiores o piernas.
Para hacer esta inmovilización se requiere suficiente recurso humano y material. Como podemos observar, se requiere esta tabla de inmovilización, tabla férula o tabla rígida. El material que necesitamos para hacer una inmovilización es el collarín para limitar los movimientos del cuello del paciente, la tabla o férula espinal o férula larga, que es la que está debajo del paciente para inmovilizar de cabeza a pies y evitar mayor movimiento en toda la columna vertebral. El sujetador tipo araña, que es este dispositivo que viene en diferentes colores, son cintas que van a abarcar desde los hombros, pasando por las clavículas, hasta las piernas o tobillos. Recordemos que en medio de la columna vertebral hay un órgano muy importante que se llama médula espinal. Este órgano es la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Es aquí donde se trata de cuidar este órgano al no mover en exceso al paciente. Finalmente se colocan los inmovilizadores de cráneo, que son estos dispositivos que parecen tabiques, va uno a cada lado de la cabeza, y con esos sujetadores para lograr aún mayor inmovilización. ¿Te acomodamos a posición? Actualmente la inmovilización trata de ser selectiva, en donde el personal de salud identifica signos y síntomas del paciente, además de lo ocurrido, para determinar si el paciente necesita ser inmovilizado o no. ¿Te acomodamos a posición? Para subir. 1, 2, 3. Para toda la comunidad, en el caso de primeros auxilios o evacuación de pacientes en una situación de desastre, recordemos que lo más importante antes de la columna vertebral es la vida. Bien, pues una vez escuchada esta cápsula vamos a ampliar más la información, pero quiero leer algunos de los comentarios que nos dejan en redes sociales. Gloria González dice, es muy importante la prevención de los accidentes, estar al cuidado de los menores y adultos mayores con instalaciones adecuadas. Coincido totalmente, les decía, les platicaba fuera del aire, un centro comercial que fui al sur de la ciudad tiene unos juegos de estos donde los niños se trepan tipo changuer o estas arañas de cuerda así. Llegan a una altura, yo creo que sí, de unos 3 metros y el piso es completamente de loseta. O sea, no tiene como un foamy, un caucho que está ahora en tantos. Entonces ese tipo de cosas nosotros podemos ir y decir, oiga, aquí cuidado, o fíjese que dejaron aquí agua tirada a la salida de algún baño público, etcétera. Y esa es responsabilidad de los adultos. Exactamente, nosotros podemos exigirlo y aportar de lo que ya sabemos, de la experiencia que vamos adquiriendo para prevenir que otros puedan lastimarse. Y dice justamente Gloria, una vez ocurrido un accidente, lo mejor es evitar que realice esfuerzo esta persona. Y justo tiene que ver con lo que veíamos en la cápsula. Entonces, tenemos a una persona que se cayó, que está tendida en el piso, que sufrió alguna lesión, no sabemos a veces cómo fue el accidente. ¿Qué hacemos? ¿La movemos? ¿No la movemos? ¿Cómo la movemos? No la muevas, por favor. Mira, ya del suelo no va a pasar. Claro. Algo que nos genera como ansiedad, efectivamente, es ver a una persona tirada. Entonces, como reflejo o instinto, queremos levantarlo, ¿no? A ver, ¿estás bien? ¿Tranquilo? ¿Te duele algo? ¿Puedes respirar? O sea, tenemos que identificar qué fue lo que sucedió, el mecanismo de lesión, para ver posibles lesiones. Lo que plantean igual, la prevención definitivo es indispensable. Por ejemplo, en el caso del adulto mayor en casa, evitar tapetes. Si de pronto el agua que esté tirada, o sea, es a veces sentido común, pero dicen que es el menos común de los sentidos, ¿no? Sí, llenar de barandales o de agarraderas la casa donde hay un adulto mayor, una persona con movilidad reducida. Decías, no tenemos ojos de rayos X. Sí, exactamente. Para fractura, luxaciones, nadie tiene una visión de rayos X, entonces creo que siempre hay que sospechar las lesiones. Cuando nosotros vemos una persona tirada en el piso, como bien decimos, siempre hay que observar el lugar. El observar el lugar te va a dar la oportunidad de saber si te acercas o no también, pero también te va a dar un panorama de saber de dónde se cayó, cómo cayó, qué se golpeó primero, y si sospecha uno si tiene lesión cervical y del resto de la columna. Y esto es muy importante, si el paciente está consciente hay que explicarle que no se mueva, que vamos a pedir ayuda al 911, que hemos estado diciendo repetidamente. Si te puede hablar es una maravilla, claro, pero si está inconsciente... Exacto. Y hay que pedirle que no se mueva,
En el caso de que sea un paciente que esté inconsciente, bueno, hay que establecer qué tipo de lesiones tiene. Si en este caso el paciente está tirado en el piso y me puedo acercar, excelente. ¿Qué tengo que hacer? Pues colocarme a un lado del paciente, ¿verdad? Con mis manos, que previamente, si tengo guantes, me los calzo o una bolsa plástica. Y lo único que voy a hacer es reducir el movimiento, ¿verdad?, de la cabeza. Pedirle que no se mueva. Sospechamos que tiene una lesión en el cuello, es importante que no se mueva. Y al mismo tiempo tener una observación general del paciente. Si hay una hemorragia, hay que detenerla, como ya hemos explicado con anterioridad, para que no sangre. Las fracturas y todo lo demás pasan a segundo término. Lo importante es que esté respirando, y si está respirando tiene pulso y que no sangre. Eso es lo que hay que hacer. Porque en los cursos de primeros auxilios enseñamos a colocar un collarín, o incluso también usted, si tiene sábanas, colchas, colocarlas alrededor del cuello y alrededor de la cabeza con la finalidad de que el paciente no mueva la columna cervical. Las lesiones a ese nivel no se ven. Atlas y axis, que son las dos primeras vértebras, son muy finas ante un peso de la cabeza bastante fuerte, más si es un lactante que muchas veces se nos cayó de la cuna, ay, qué tanto es tantito. No, pero para ellos ya es un traumatismo severo, porque ya estamos hablando de que son 2 o 3 veces su estatura. Su estatura. Exacto. Claro, y a veces, lejos de ayudar, pues podemos dañar más. Claro. Ya vamos teniendo un panorama de las principales emergencias que puede haber, pero se me ocurren otras circunstancias, como por ejemplo, ¿qué hacer ante una persona que empieza a convulsionar y que, es que pensaba mientras estabas con la persona en el piso, puede estar convulsionando y hay muchos mitos alrededor? ¿Qué hacemos? Exactamente. Bueno, es un comentario importante debido a que muchas veces no sabemos si por el golpe se detonó la convulsión o previamente a lo mejor era una persona que tenía ya una enfermedad como tal que es la epilepsia y que convulsionó y se cayó, ¿no? Ahí propiamente, como decía el compañero, tenemos que asistirlo, ver si está consciente, si está inconsciente. Sobre todo lo importante es ver si está respirando, acercar el oído hacia la boca y poder identificar eso. Finalmente hay que activar el sistema de emergencias, pedir ayuda a los especialistas y bueno. Vamos a ampliarlo regresando porque es importante, no le metan cosas a la boca. Por favor, ahorita le explicamos no lo hagan, por qué. por favor. En mayor o menor grado, todos somos vulnerables de sufrir un accidente. Por lo tanto, habría que tomar conciencia de que también tenemos la capacidad de aprender y prestar primeros auxilios para salvar vidas. La Organización Mundial de la Salud señala que la cadena de ayuda en un accidente inicia con aquellos que están presentes en el siniestro o que llegan primero al lugar de los hechos para realizar la conducta PAS, es decir, proteger, alertar y socorrer. Según un estudio realizado por expertos médicos y referenciado por la Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja, en países europeos con ingresos elevados, cerca del 50% de las muertes en accidentes de tráfico ocurrieron en cuestión de minutos, bien en el lugar del accidente o de camino al hospital. Esta cifra, subraya Cruz Roja, se podría reducir drásticamente si todos supiésemos cómo prestar primeros auxilios de forma correcta durante estos minutos cruciales. Claro que sí, muy importante saberlo y para que no se nos vaya a ir el programa sin decir a dónde pueden informarse y dónde pueden tomar cursos las personas que nos están preguntando, ¿qué les recomendarían? Por favor, el lugar más cercano a quienes tengan... Aquí tenemos, de hecho con nosotros vamos a tener los teléfonos, se pueden comunicar, pero digo, esta información llega a otros lados del país. Por favor, vean qué organizaciones, qué organismos dan este tipo de cursos de manera adecuada, idealmente con una certificación, para que tengan la certeza de que la información que están recibiendo es la correcta. Hay muchas personas con muy buena intención, pero muy poca preparación. Entonces, vale la pena sí tomar un curso de capacitación con las personas correctas, ¿sí? Y hay cursos de diferentes duraciones y puede ser algo muy básico, después ya te vas especializando, pero sí estar informados y seguramente en las páginas de cada uno de ustedes, de sus instituciones, que las vamos a poner más adelante, pueden encontrar información. Ayer me llegaba una de un hospital al sur de la ciudad, un hospital particular, le recomiendo que busque porque va a haber un curso de primeros auxilios y RCP para los niños y los adolescentes. Ahora que están de vacaciones, llévelos.
Bueno, retomemos. Estábamos con la convulsión, nada más para cerrar ese tema. No meter nada a la boca, ¿por qué? De hecho, si tú metes una cuchara o una cartera, vas a obstruir la vía respiratoria, le puedes provocar más daño. Lo único que tienes que hacer es alejar las cosas con las que se pueda golpear y esperar que pase la crisis. ¿Sí? Por supuesto, insistiendo, ya hemos dicho, la escena es segura, tanto para uno principalmente como para el paciente, evitar que se golpee, activar el sistema médico de emergencia. Ante la duda no hay duda, pide ayuda. Sí, y es muy impactante la primera vez que uno ve esto, es muy impresionante, pero sí es importante conservar la calma y saber que va a pasar eventualmente y después ya podemos tratar de hacer que el paciente reaccione, de hablar con él, pero en el momento si lo empezamos a mover o le metemos cosas para que no se muerda puede resultar peor. También ahí les recomiendo mi página caminajuntoami.com, vienen específicamente todo lo que tiene que ver con epilepsia y con convulsiones. Otro aspecto sobre la zona segura o el espacio seguro, pensaba yo cuando una persona se electrocuta y yo me acerco por quererlo ayudar a zafarlo, o esto que hablas de los espacios seguros, me acerco, cae un objeto y yo también me puedo ver lastimado. ¿Qué recomendarían ahí? Claro, que nunca adopte visiones de túnel. Visiones de túnel es cuando solamente se enfoca a ver al paciente y pierde uno el enfoque de todo lo que le rodea. Uno se puede convertir en víctima. Por ejemplo, en el caso de que una persona sufra de una descarga eléctrica porque metió los dedos en el enchufe, en el caso de un chiquitín o un adulto que estaba trabajando y no se dio cuenta o que pisó, recibe la descarga eléctrica y cae al piso. Entonces, antes de acercarnos, observamos el lugar. Si al momento de acercarnos la escena sea segura, ok, bien, me acerco con el paciente. Es bien importante siempre evaluar el nivel de conciencia. Si el paciente no responde, pedimos ayuda. Pedimos a alguien que marque el 911 o desde nuestro celular el 911. En 5 a 10 segundos, si el paciente vemos que no reacciona, no se mueve el pecho, no abre los ojos, eso es muy probable que el paciente haya sufrido un paro cardiorrespiratorio. Lo que tenemos que hacer es inmediatamente actuar. ¿De qué manera? Descubrir el tórax del paciente, tiene que descubrir el tórax del paciente, ubicar las tetillas del paciente y entre tetilla y tetilla se traza usted una línea imaginaria, coloca el talón de una mano, enseguida la otra, abre el compás de sus piernas, estira los brazos, pliegues del codo extendidos de hacia afuera y da compresiones en el pecho. Observe. Puede hacerlo de esta manera o puede contar del 1 al 30. Lo importante es comprimir y comprimir. De esta manera vamos a mantener flujo sanguíneo hacia el cerebro. Y eso es lo que tendríamos que hacer hasta que lleguen los servicios médicos de emergencia. ¿Cuánto tiempo puede durar la ayuda que yo le estoy brindando y qué tan importante es no desistir? Es muy buena su pregunta, porque en realidad yo puedo durar 2 minutos con una calidad de reanimación, que es lo que mi fuerza, dependiendo también del tipo de paciente, voy a mantener con una compresión en un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. En el tórax hay que comprimir de un adulto de 5 a 6 centímetros, es fuerte. En el caso de un lactante o de un niño, tiene que ser 1/3 de su tórax aproximadamente. Ahí puede usted utilizar la fuerza de 1 o de 2 manos. Lo importante es comprimir y no dejar de comprimir hasta que llegue la ayuda. Ahora, como yo me voy a cansar muy pronto, ¿qué voy a pedirle a la gente que me rodea? Que se acerque y que siga comprimiendo. De esta manera, bajo cambios de presión, estoy manteniendo flujo sanguíneo, ¿verdad?, a la parte más importante, que es el cerebro, que en 3 minutos empieza a tener daño o muere. Y esa es la parte importante. Oigan, pues nos quedan unos minutitos. Me gustaría darles a cada quien uno para que nos den alguna conclusión y una invitación a informarnos en este tema. Adelante, doctor. Por favor. No aprendan primeros auxilios por accidente. Prepárate, por favor. Toma en cuenta que esto puede suceder en la casa, puede suceder en la calle, y cada uno de nosotros podemos hacer la diferencia entre la vida o la muerte de una persona, el saber qué hacer y qué no hacer. Entonces, para concluir, prepárate, capacítate, conserva la calma. Gracias, doctor. Adelante, doctor. Pues nuevamente igual, hacer la invitación para que se capaciten en los lugares oportunos con las personas más preparadas, ayudar hasta donde uno pueda, ¿verdad? Reconocer los límites y sobre todo, pues transmitir eso de que entre más jóvenes, a los niños, sobre todo a los adolescentes, se les pueda inculcar la prevención, no solo en casa, sino en la escuela. También hay mucha gente que ahorita nos ven el domingo trabajando, hay que prevenir los accidentes de trabajo y pues bueno,
para poder integrar, ¿no? Y ahora que son vacaciones, prevenir accidentes en carretera, póngase el cinturón de seguridad y en las albercas o en el mar. También ahí mi recomendación de mamá. Por favor, cuide mucho a los niños y si es necesario, póngales algún aditamento, flotadores para estar en estas vacaciones más tranquilos. Felipe. No, hombre, pues muchas gracias. Creo que lo más importante, ya lo hemos dicho, realmente capacitarse, entrenarse. Siempre que quiera ayudar, no basta con tener buenas intenciones. Hay que estar entrenados, hay que estar conscientes de lo que vamos a hacer y obviamente en lo que llega la ayuda, mantenga la calma y el 911 le va a dar información. Espere esto y en lo que llega la ayuda, usted actúe. 2 cosas hemos hablado en este programa muy importantes, la hipoxia y la hipovolemia. Mientras nosotros ataquemos eso, las posibilidades de recuperación de un paciente van a ser más rápido, van a disminuir los tiempos y los costos de atención, que esa es la parte más importante para la atención inmediata del paciente. Así es, no es nada más el accidente, es toda la recuperación y todo lo que viene después. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Feliz domingo a todos ustedes que nos siguen. Hay diálogos toda la semana, nos estamos viendo. Hasta luego.